Pues nada, aquí saludamos a todo el mundo y nada, un placer estar en esta ocasión con Tomás Hijo. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien, ¿y tú qué ¿Estás? tal estás? Un placer Muy bien, muy grande para mí también. un placer, la verdad es que te lo agradezco un montón, te agradezco un montón que hayas aceptado esta charla. Y bueno, si quieres te presento un poquito por encima, aunque no sabría muy Vale. bien a veces no sabría muy bien qué decir. No sé si definirte como artista independiente, quizás lo que más se ajusta a lo que Sí, puede haces. ser, es difícil porque como son tantos palos, pues al final es Tocas difícil resumirlo todo muchos, así en una sola palabra, ¿no? Pero vamos, sí, claro, puede ser esa una buena definición. tocas muchos palos. Bueno, eres periodista de formación Ujú. y bueno, has ilustrado docenas de libros, también escrito algunos de ellos. En Eso fin, es. que estás absolutamente dedicado al mundo desde, bueno, no sé, ahora nos contarás, ahora nos cuentas un poquito Sí. la historia, al mundo de la ilustración y de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, estaba pensando por dónde empezar y yo Ujú. casi que empezaría por lo último, casi, porque curiosamente Vale. hace unos días, la semana pasada creo que Sí. fue, estuve en Madrid viendo tu exposición. Ah, qué bien. Fantástica, fantástica, por cierto, en Casa de Fieras, lo podemos decir para que también la Ujú. gente se anime, bueno, pues si les apetece ir a Sí, sí, verla. está por aquí. Claro, Es Casa de Fieras, gratis, es un sitio muy bonito, es en el Retiro, o sea que vamos, sí, sí, yo creo que ha quedado chula. Casa de Fieras, Biblioteca Eugenio Trías, me parece que es, ¿verdad? Exactamente. Es la biblioteca que hay dentro del Parque del Retiro, en una de las puertas de la parte de arriba. Ujú. Y bueno, la verdad es que es una iniciativa que tuvo la gente del Ayuntamiento de Madrid, de la Dirección General de Bibliotecas y del Libro. Y bueno, pues es un sitio chulísimo. Además, me hace especial ilusión porque es una biblioteca y mi obra, bueno, está relacionada bastante con la literatura, entre otras cosas. Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad muy chula para visitar una biblioteca muy guay, con una historia muy interesante, con sus leyendas, con sus cosas. Y aparte, bueno, pues poder ahí ver mis grabados en vivo, que bueno, que no es lo mismo verlos en directo que verlos en una foto, ¿no? Ujú. En Instagram. Sí, sí, la verdad es que me pareció fantástica. Yo no me había acercado a tu trabajo prácticamente y no sé, me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, en esta exposición en concreto yo creo que tocas una serie de palos ahí, ¿no? Todo el trabajo luego si quieres podemos hablar un poco más en detalle a lo mejor. Sí, Tolkien por un lado, creo que hay algo también de Lovecraft, me parece, sí, alguna cosita, bastante. sí. Y luego yo diría que la estrella un poco Guillermo del Toro, ¿no? El tarot del Toro. Sí, sí, claro, que eso es bueno, lo penúltimo, porque he hecho otro tarot después, pero de Ajá. los trabajos así más grandes y por supuesto de lo que más contento estoy y más orgulloso, pues es de eso, ¿no? Y sí que quería darle una importancia en la exposición y ahí están, digamos, los originales, aunque son grabados Ujú. el medio por el que está hecho, pero están allí por los grabados que utilicé para escanear y para después hacer Ajá. la baraja que se publicó en Estados Unidos. Ajá. Bueno, tengo que decir que todavía no tengo la baraja, pero me apetece mucho tenerla. No es que sea yo un entendido del tarot, ni un gran conocedor, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y la verdad es que me encantó, ¿no? ¿Y cómo fue el Sí, trabajo cómo fue el trabajo con con el Guillermo del toro. Toro? Bueno, pues la cuestión es que establecí un contacto con él a raíz en primer lugar, de una exposición, bueno, de un par de exposiciones que se hicieron en Estados Unidos, en Los Ángeles, en las que yo participé y que eran un homenaje a su obra, ¿no? Una especie como de tributo a su figura. Y bueno, pues él se interesó por las cosas que yo hacía. Y bueno, pues por Twitter y estas cosas de las redes sociales, ¿no?, que hay ahora, pues empezamos a tener una cierta relación. Él conmigo, desde luego que fue extremadamente amable y se interesó mucho por las cosas que hacía, me retuiteó en algunas ocasiones, charlamos alguna vez por el chat de Twitter y tal. Y bueno, pues al final se dio la circunstancia de que él quería algunos de mis trabajos, me encargó algunas cosas, me llegó a encargar también su libris personal, bueno, hubo una serie de cuestiones ahí y llegó un momento en el que yo tenía un par de tubos y un par de cajas aquí con cosas para entregarle, ¿no? Para mandarle. Y al final él me dijo que prefería que se las diera en persona y tuvimos un par de tentativas de veces que él estuvo en España, incluso en Europa. No conseguimos en aquellos momentos quedar, pero al final sí que conseguimos concertar una cita en París, estuvimos allí cenando
y en el transcurso de aquella cena surgió la idea del tarot. Él es un experto, un entendido en cualquier cosa que esté relacionada con espiritualidad ancestral, con supersticiones, con mancias. Y bueno, a mí es un tema que también me interesa, aunque a mí me pasa un poco como a ti, o sea, con lo que tú has dicho con el tarot. Yo no soy un súper entendido en tarot, pero bueno, sí que considero que entiendo lo suficiente como para poder trabajar sobre ese material. Y bueno, pues a mí se me ocurrió en aquel momento la idea, pero ya en bloque, o sea, con el título, con la forma en que yo le quería dar, se lo comenté en aquel momento, le pareció bien y empezamos a trabajar sobre ello. La verdad es que yo lo que hice fue ver de nuevo toda la obra de Guillermo, que la conozco muy bien, porque es uno de mis directores de cine favoritos, desde luego. Y bueno, pues a partir de ahí lo que intenté es establecer relaciones entre los arcanos del tarot y figuras, personajes o ideas o conceptos que hay en sus películas. Y la verdad es que fue sorprendentemente fácil, porque, claro, al ser un director de cine que está tan asentado en el mito, en los arquetipos, en todo ese tipo de cuestiones, en lo sobrenatural, en lo paranormal, era casi una labor de descarte, decir, bueno, ¿quién cojo para el loco? Es que tengo 5 opciones. ¿Quién cojo para el Sí, sí, mago? sí. Tengo tantas. Bueno, fue muy fácil. Hay un peloteo, yo le mandé mis ideas, él me devolvía normalmente a una aprobación total todo lo que yo le mandaba y al final, bueno, surgió la idea por su parte de hacer esto con una editorial que se llama Insight Editions en Estados Unidos y ahí ya luego empezamos con un trabajo de edición más técnico, ¿no? Con la gente de la editorial. Y al final, bueno, pues la verdad es que es uno de esos trabajos en los que lo que aparece en la versión final es un Sí. 95% responsabilidad mía porque Ah, es un trabajo personal completamente, lo que va a ser luego encauzado por ese tipo de editorial, ¿no? Y la verdad sí. es que todo lo que esté bien es gracias a mí y todo lo que no esté bien es por culpa mía, porque ahí sí que no puedo descargar responsabilidades con nadie, Ya. porque vamos, la ayuda que me proporcionó el propio Guillermo y algunas pequeñas directrices que aportó la editorial es un trabajo absolutamente personal. O sea que, bueno, el trabajo fue muy satisfactorio y, como te digo, es uno de los trabajos a los que le tengo más cariño precisamente por esas condiciones y por esas circunstancias en las que se produjo, ¿no? Fantástico. Oye, ¿el tarot este se distribuye por ahí fácilmente? ¿Se encuentra fácilmente, quiero decir, en alguna librería? ¿Tiene que ser a través de Sí, Amazon o bueno, cómo? tiene que ser a través de Amazon o de Book Depositorio, de webs de estas de Ujú. venta online, porque no hay todavía, o bueno, todavía, tal vez no lo haya nunca, no se ha editado en España. Hay 2 ediciones ahora mismo, Ajá. la edición americana y la edición inglesa. Ahí también está distribuida por Titan Books. Y es Ujú. relativamente fácil de conseguir, porque lo cierto es que, esto está mal que yo lo diga, pero ya en preventa se agotó y cada vez que se hace Ajá. una reposición se agota inmediatamente. Entonces, bueno, hay veces donde hay temporadas en las que no hay existencias y es difícil de conseguir, pero bueno, yo creo que pasadas las 2 o 3 primeras oleadas, pues ya será más sencillo, pero en cualquier caso a través de venta online. El problema es eso, que hay épocas de carestía, porque la verdad es que cuando Ya. salió, pues bueno, Ujú. se vendió y además yo creo que mandaron la tirada como a determinados países. Yo creo que es en Japón, en Estados Unidos y tal, se lo llevaron todo y luego ha habido que esperar distintas oleadas. Sí, sí, Pero sí. vamos, ahora yo creo que por Amazon o por Book Depository se encuentra inmediatamente y tampoco es muy caro. Una advertencia Sí. solamente, que hay ediciones piratas chinas. Vaya, Entonces, cuidado con eso, ¿vale? vaya, vaya. Porque la verdad es que no es ni siquiera por la defensa de mis derechos de autor, sino Ya. porque son unas ediciones muy malas, con las cartas distorsionadas, con una calidad de papel muy Ujú. chunga, y entonces hay que tener cuidado con eso. Si se encuentra alguna baraja muy barata, pues Ya. entonces cuidado porque es la Es- edición pirata china y no merece la pena, de verdad, porque Vale, la vale. baraja creo que vale 25 euros y hay que verla en su calidad original. Otro de los palos, Tolkien. Tolkien, si quieres hablamos Sí, un poquito de eso también. No sé cómo fue cómo empezó tu relación con Tolkien, cómo empezó un poco todo, porque además bueno, es que pues tienes un empezó de una premio. forma. Es que he visto que tienes un Sí, sí, premio un premio también, de que te la, dieron. de la Tolkien Society, sí. Sí, Bueno, sí. mi relación con Tolkien empezó de una forma un tanto curiosa y semidelictiva, ¿no? Porque yo, no sé si tú recuerdas, que eres más o menos de mi quinta, seguro que sí, recuerdas la Sí, revista Discoplay, que era una especie sí, de Amazon de catálogo, ¿recuerdas? Que te mandaban para comprar recuerdo, discos y recuerdo. tal. Me vienen ¿Recuerdas? memorias Bueno, ahora. pues la revista. Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, me vienen En la memorias revista ahora.
Sí, sí. Bueno, pues en la revista Discoplay yo una vez vi un póster donde venía un mago, donde venía, bueno, este póster lo tengo aquí ahora mismo al lado, donde venían una serie de figuras que me interesaron, no sé por qué, probablemente por cuestiones arquetípicas de estas de también que tienen que ver con el tarot, Sí, sí, y sí. me lo compré, yo ni siquiera estaba suscrito, me lo compré por la cuenta de un amigo. Y entonces, cuando me llegó el póster, lo llevé al colegio porque aparecieron unas inscripciones ahí, Lord of the Rings, tal, le pregunté a la profesora de inglés y la profesora de inglés me dijo que eso era un libro y bueno, pues allí eso quedó. Y al Ya. poco tiempo fui a casa de un amigo y vi que Ajá. tenía ese libro, El Señor de los Anillos, en la estantería todavía con el retractilado puesto, o sea, con el plástico y tal. Y entonces se Sí, lo sí. pedí prestado. Esto te estoy hablando de cuando tenía 15 años, o sea, ahora está en esa estantería de atrás el libro, con lo cual nunca lo Sí, 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 devolví. sí. Y me Sí, fascinó absolutamente aquel libro. O sea, a mí con 15 años, imagínate, El Señor de los Anillos claro. me volvió absolutamente loco y me quedé súper enganchado a él. Y luego durante toda la vida, y una de las cosas que he hecho y que sigo haciendo de vez en cuando es jugar al rol. Y claro, pues todos los universos de los juegos de rol y tal, pues están en el fondo basados en El Señor de los Anillos y en Tolkien, por lo menos algunas de Ujú. sus ramas. Yo siempre estuve muy enganchado de eso y siempre tuve ganas de hacer cosas así. Y hubo un momento hace unos años en los que decidí que iba a apartarme un poco de todos los trabajos comerciales que yo hacía para ilustrar libros para niños y que Ujú. quería hacer algo específico sobre lo que a mí más me gustara y lo que más me apeteciera ilustrar. Y Ujú. entonces elegí a Tolkien y, como has dicho antes, a Lovecraft, que eran dos autores míos de cabecera que me interesaban mucho. Sí, sí, Y la sí. verdad es que, bueno, pues Tolkien estuve mucho tiempo haciendo grabados, estuve haciendo cosas. Ahora me he apartado un poco porque tampoco me gustaría ser el tío que hace grabados de Tolkien, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora Claro. estoy haciendo otras cosas, pero la verdad es que disfruté mucho y, bueno, uno de los reconocimientos más grandes que tuve fue el premio de la Tolkien Society Internacional, que además tiene la particularidad de que es un premio popular, cosa que me hizo más ilusión todavía. O sea, que de alguna forma Ujú. los fans de todo el mundo hacen Claro. unas listas y votan a alguien, ¿no? Y entonces, bueno, de repente, pues que un año de esos me tocara a mí ese premio con un grabado que hice sobre el pony pisador fue muy gratificante y sobre todo porque además el premio lo anunció Alan Lee, que es uno de los diseñadores Ajá. de arte de las pelis y Sí, sí. probablemente el más gran ilustrador sobre Tolkien del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí eso me hizo muchísima ilusión, me dio mucho subidón y mucha alegría y la verdad Ujú. es que todo lo que he hecho en ese mundo, relacionado con ese mundo, que me obsesiona, que me encanta, que, pues bueno, para mí Ajá. es una de las cosas fundamentales que yo haya podido hacer. Fantástico. Es que claro, yo creo que Tolkien se presta mucho también, bueno, conecta evidentemente con el, no sé, con el mundo del misterio, la magia, claro. O sea, Claro. totalmente, Sí, totalmente. con el mundo del mito, en el fondo, ¿no? Yo creo que Sí. el Señor de los Anillos, la Guerra de las Galaxias, Harry Mm. Potter, en el fondo Sí, son, bueno, sí. pues la relaboración de los antiguos mitos en la sociedad de ahora, ¿no? Entonces, más o menos, al que tenga un poco de vibración en este sentido, pues le va a tocar Mm. algo, ¿no? Y a mí el Claro, Señor de los Anillos, por encima de cualquier otra cosa, tocó determinada fibra que me sigue interesando mucho incluso hoy día. claro, claro. Por lo que has contado antes, no te gusta encasillarte, digamos, dentro de ninguna, o que te asocien, lo que decías, ¿no? A ser la persona que ilustra determinado tema, ¿no? Me imagino que en ese sentido eres una persona que un poco está abierta a todo, ¿no? A todo lo que pueda surgir en un momento dado, a lo mejor en una determinada línea, ¿no? Tal vez. ¿O cómo te Sí, lo sí, sí, planteas? a mí me interesa, como te digo, lo que más me interesa a mí es el mundo de los mitos, de las leyendas, de los Ujú. cuentos. De alguna forma u otra, yo todo lo que he hecho siempre ha estado relacionado con eso. O sea, yo los libros que tengo escritos son libros de leyendas, desde leyendas de Salamanca hasta leyendas urbanas, leyendas de Internet. A mí me interesa mucho Lovecraft, que es un tío que construyó su propio panteón mitológico. Me interesa mucho Mm. Tolkien, me interesa mucho la Mm. obra del Toro. Todo esto tiene que ver con esa cuestión que tiene que ver con la fantasía, con los mitos, etcétera. Pero bueno, lo que sí que no, en un momento dado me resultaba ya un poco cansino, Sí. era bueno, pues el ser asociado, por supuesto, como una especie de recreador de la obra de otro, ¿no? Entonces, Mm. bueno, eso es una cosa que apetece homenajear, apetece moverse ahí, pero llegó un momento también, bueno, que yo creo que hay que ir evolucionando y que ir haciendo diferentes cosas y me apeteció diversificar ahí. Y bueno, pues ya te digo que de momento el tema de Tolkien lo tengo un Mm. poco apartado porque me Ajá. apetece, bueno, pues crear una serie de cosas bueno, que sean a lo mejor más patrimonio mío, ¿no? Y no solamente la relaboración de lo que hace otro. Sí, 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 sí. ¿Y cómo empezó tu interés en, no sé, en estos temas, precisamente del misterio, de la magia, del mito? ¿Cómo empezó? ¿Empezaste de pequeñito? ¿Cómo fue la cosa? Sí. ¿Cómo? Bueno, yo siempre digo que hay como una raíz ahí muy grande en Mm. la figura de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era un tipo que contaba historias maravillosamente, era el típico abuelo que te cuenta sus historias, ¿no? Y yo me acuerdo Mm. que pasaba muchas tardes en casa de mis abuelos y mi abuelo me contaba
cosas que tenían que ver, pues, sobre todo con la ciudad de Salamanca, ¿no? Que es donde tú y yo vivimos, Sí. y con cosas del pasado, ¿no? Entonces él me contaba, pues, desde un tipo que tenía un zorro amaestrado y iba por la calle con él, hasta una historia, una leyenda sobre el toro sin cabeza, o algo que había pasado en la Casa de las Conchas, yo qué sé. Y todo aquello de que hubiera un mundo que era el mismo en el que yo vivía, pero donde pasaban cosas diferentes y cosas extravagantes y cosas interesantes, me encantaba muchísimo. Luego yo creo que yo también tuve la oportunidad en los 80 y en los 90, pues vivir toda esa explosión, sobre todo en los 80, del cine de fantasía, de la gran literatura Claro. fantástica. Todo eso hizo que me interesara mucho esto. Y eso al final, no sé si me preguntabas específicamente por el tema del misterio y tal, pues eso al Sí, final derivó en un libro que hice, que es el libro de Leyendas de Salamanca, que es otra de las cosas pues más mira, interesantes. Ay, hombre, por favor. lo tengo aquí. Bestseller, un bestseller local. Bestseller local, bueno, Sí, local y yo creo que, bueno, sí, más sí. allá de las fronteras locales, ¿no? Yo diría, pero bueno, es Sí, fantástico. yo estoy muy. Además, esa es la primera edición. Estoy viendo por el logo que es una edición que, vamos, que es la Eh, primera que se hizo ya es hace un montón de posible, no lo años. sé. ¿De qué año es el Sí, sí, libro? porque esa. ¿Cómo? De qué año es el libro? No me acuerdo, pero puede ser del Espera, que te lo digo. 2002. Posiblemente lo ponga por aquí en la portada o en la contraportada. Pues 2003. Depósito legal 2003 me pone 2003. aquí. O sea que Sí, por ahí, pues ¿no? sí, además es la primera edición, o sea que. Bueno, pues Fíjate, o ese sea, libro, fíjate, la cantidad de años que tiene, es un 20 libro que sigue años. estando presente 20 Impresionante, años. ¿eh? Lo grabado, bueno, los dibujos. Y Sí, una yo pregunta. tengo muchas ganas de volver a hacer ese libro, pero Sí, sobre todo para cambiar las ilustraciones, porque claro, son ajá, ilustraciones de hace 20 años y claro. ahora ya se me hacen un poco viejecitas. Yo Ya preferiría me volverlo imagino, a bueno. hacer, ¿no? Pero bueno, ¿Estos siempre hay son, tantas cosas que apetecen. sí, Sí, son dibujos o son, estos son dibujos, ¿verdad? Como tal. esos son dibujos. Sí, esos son dibujos con pinturas, vamos, con unas pinturas muy blanditas, muy Sí, de pastel, ¿no? Pinturas sí, sí, apasteladas. sí, sí. Y bueno, que se ve un Bueno, poco por dónde lo va a acabar tirando, pero ahora mismo se me quedan un poco cortas. Y sin embargo, fíjate, del claro. texto sigo Sí, estando muy orgulloso. Me parece que aguanta muy bien y que lo no, escribiría más o menos igual si lo tuviera que escribir ahora. sí, sí, a mí el texto Pero me bueno, parece. ese libro además me abrió muchísimas puertas, porque aunque sea una cosa local, pero por Mm, ejemplo, esto con ese libro han surgido luego un mm, montón de cosas que han sido muy interesantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, toda mi colaboración con el mundo de Cuarto Milenio, claro. de Milenio 3 y tal, Mm, surge por ese libro, porque ellos hicieron un programa sobre la Cueva de Salamanca y otro sobre Torres Villarroel, sí, y fue por ese libro por el que me llamaron y empecé a colaborar con ellos, ¿no? Y ahí se abrió pues otra sí, línea sí. que aunque no sea muy importante, pero a mí me ha reportado muchas satisfacciones y mucha alegría, ¿no? Y muchas risas. A mí el texto me parece buenísimo, quiero decirte. O sea, el texto, yo, a ver, yo que también soy una persona, bueno, me interesa mucho la historia de los lugares, ¿no? Y de los sitios. A ver, yo Sí, bueno, y que evidentemente tú hay también cosas. escribes. Claro, sí, sí. Aprovecho, bueno, lo que puedo, lo que puedo. Sí, sí, Y bueno, hasta igual que yo. lo que puedo y hasta donde sé, ¿no? Te iba a decir eso, ¿no? Que hay detalles de historias de Salamanca que yo, vamos, no tenía ni idea. Quiero decirte, y aquí de alguna manera yo creo que están como muy bien, no sé, muy resumido todo, muy compacto, ¿no? Muy, todo lo que tenía que estar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece Sí, genial yo estoy. desde la fundación de Añadiría la alguna ciudad cosa y ahora, todo. Perdona, sí, sí. de algunas cosas que he aprendido nuevas, ¿no? Pero Mm. vamos, sí, más en un 90% yo el texto lo mantendría íntegro. Y sí que me planteo en algún momento en el futuro, pues igual retomar ese libro y bueno, pues reeditarlo de verdad, ¿no? Con nuevas ilustraciones y tal, pero bueno, sabe Dios. Sí, 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 sí. Em, Te iba a preguntar, bueno, aunque sé lo que me vas a contestar, creo yo, pero bueno, ¿cuál Ujú. es para ti la leyenda de Salamanca por excelencia? ¿Eh? Bueno, pues sí, a mí se me da el plumero mucho porque, claro, es Sí, la cueva de Salamanca, por claro. supuesto, ¿no? Que no es una leyenda, y a mí es lo que me interesa de esto, sino que Mm, es como un cuerpo de leyendas. O sea, si tú entras en la materia de la cueva, hay varias cosas ahí amalgamadas, hay varias historias que yo creo que ujú, proceden de la fascinación de ese entorno y de esos personajes, ¿no? Hay un montón de versiones, hay después versiones adaptadas a América Latina. Bueno, hay un montón de cosas ahí que yo creo que hacen que sea la leyenda más interesante, no solamente de Salamanca, sino una de las leyendas más interesantes que yo he escuchado jamás. Porque mm, además es una historia muy compleja, muy elaborada. Yo sospecho
que es una leyenda en la que ha intervenido gente profesional, ¿sabes? O sea, que en algún momento dado alguien ha elaborado eso con mucha conciencia y no solamente un conjunto de consejas. Sí. Y la verdad es que me maravilla, ¿no? Esa universidad subterránea que es el reflejo tenebroso de la universidad de arriba, toda esa cábala de los 7 estudiantes, de los 7 años, del demonio, el sacristán, las distintas formas que adopta el diablo cuando se aparece en la cueva, y luego la conclusión final esta del Marqués de Villena sin su sombra. Yo creo que habría que hacer una peli ahí con ese tema. Eso te iba a Y decir. sería algo realmente digno de ver, ¿no? El poder adaptar esa historia. Y la verdad es que, bueno, ese sería uno de los desafíos. Hace poco me hacían una entrevista en un periódico y lo decía, ¿no? Que si yo tuviera la oportunidad de tener tiempo, tener pasta y tener la oportunidad de dedicarme a algo, me dedicaría a intentar sacar adelante alguna historia relacionada con la cueva. Es que efectivamente, te lo iba a decir, es un poco de película, es algo muy mítico y además que entronca también con la fundación de la ciudad, ¿no? Los orígenes de la ciudad, Claro, atribuidos a Hércules y tal, y eso es como muy mítico, eso es. muy de los inicios, ¿no? Muy primigenio. A mí eso me impacta también mucho. Es una Es un lugar que conecta con eso y ningún otro lugar, yo creo, de la ciudad, ninguna otra historia conecta con eso, ¿no? Eso es tremendo. no, no. Además que el hecho de que haya un lugar físico, real, Ujú. donde sabemos que si eso pasó de alguna manera, Mm. fue ahí, y que ahí se conservan documentos que dicen que eso se mandó tapiar, etcétera, ¿no? Bueno, Ujú. yo en los años 80 busqué la cueva antes de hacer el libro y tal, y con unos colegas eso estaba en un solar que estaba tapiado y estaba con una puerta allí con una cadena, y con unos Mm. amigos en aquel tiempo ya obsesionados con este tema, saltamos la valla y nos metimos en la cueva, que en aquel Sí, momento me imagino que sería una especie de dormitorio de yonkis o algo así, porque había allí colchones y cartones sí. dentro y tal. Pero bueno, yo estuve buscando eso durante mucho tiempo y ahora me maravilla que eso esté puesto ahí a la vista de todos y con el busto de Torres Villarroel. Y bueno, yo le he dedicado no solamente el libro, sino un grabado, varios cuentos, tengo muchos textos escritos sobre eso y la verdad es que es algo absolutamente fascinante. Sí, de hecho, un grabado sobre la cueva, creo que estaba en la exposición esta que hablábamos al comienzo, Sí, ¿no? En sí, sí. Madrid. Lo tienes ahí. Sí, sí, lo tienes ahí. Sí, Fantástico. sí, está en la exposición. Y es uno de Mm. los grabados que es curioso, porque ese grabado yo cuando lo hice para una exposición de la Diputación organizada por Paco Blanco y Mm. pensé que, bueno, que el grabado ese no iba a tener más interés que el de exponerse allí. Y sin embargo, luego es uno de los grabados que más he vendido y que más interés han suscitado, ¿no? Pese a ser un tema local, porque, bueno, Ujú. como tú y yo sabemos, lo local es en el fondo lo universal, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, sí. Pero fíjate, haciendo mucho, a mí es que me gusta mucho ir a los sitios, claro, visitar estos lugares. Y fíjate, en la cueva no había allí ido yo mucho, siempre había ido acompañado con alguien, ¿no? Siempre de esto que vas a enseñárselo a alguien que viene a visitarte o con amigos o tal. Pero hace no mucho fui solo, por la mañana además, y porque yo soy mucho de sentir el lugar, ¿no? Me gusta mucho ir a los lugares Yo también. y Y sentir, conectar. conectar, a ver qué es lo que sientes, a ver qué es lo que percibes, qué emociones surgen, qué pensamientos. Y no sé, me sorprendió, ¿no? Porque es un sitio que hay mucho silencio allí, ¿no? No hay calles con tráfico al lado, de hecho es un sitio tampoco demasiado visitado, no tanto como evidentemente la catedral o la universidad. Claro. Es un sitio como un poquito apartado además y con poca gente, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, ¿no? El silencio que hay allí, las sensaciones, ¿no? Entonces me pareció muy curioso el Yo creo que lugar. tiene algo, sí. Siempre que paso cerca, entro, ¿no? Porque si está abierto, entro bueno, porque es un lugar Mm, que me encanta y que tiene esa gracia especial, ¿no? De mm, hecho, una de las últimas veces que estuve allí, que ya hace tiempo, porque yo vivo realmente en Santa Marta, mm. y pasé por allí, y bueno, yo luego, claro, uno puede fantasear mucho, ¿no? Y recuerdo que había por allí un señor mayor que estaba solo, estábamos los solos en una mañana así de niebla, y me dijo no sé qué cosas así como medio incoherentes y bueno, yo me monté la fantasía, digo, mira, aquí está el marqués todavía, ¿no? Rozando y Sí, ya el sí, sí. hombre se le va la olla y tal. Y bueno, Encarnado sí, ahí. es un sitio muy interesante y muy, desde luego, con una energía muy especial.
Oye, ¿y algún otro sitio de Salamanca, algún otro lugar, no sé, que a lo mejor te falte por descubrir todavía o que, no sé, te haya llamado la atención por alguna otra cosa o alguna historia en particular, no sé, la universidad o algún lugar en concreto por ahí que te venga ahora a la cabeza y que digas, ah, mira, este sitio a lo mejor tiene un algo ahí especial también o tendría que, no sé, ¿sabes? No sé si te viene algo a la cabeza Bueno, ahora. sí, me viene a la cabeza el gran misterio que todos hemos oído sobre los túneles de Salamanca, Claro, ¿no? sí, sí, Sobre sí. todas estas especies de lugares que, además, yo como me he metido en este asunto, pregunto a la gente, o sea, Mm, no puedo decir que haya investigado, ¿no? Pero bueno, ya, sí que es cierto ya. que o la gente me conoce y de vez en cuando estoy en un... Ahora ya no me pasa tanto, pero en la época del libro, a veces estaba en un bar y me llegaba un señor y me decía, oye, tú eres... Mira, te voy a contar que se va a caer la torre de la catedral o te voy a... Bueno, cosas, ¿no? Sí. Y sí que es una de las cosas que estamos oyendo repetidamente es lo de los túneles, ¿no? Hay Mm, un túnel que baja desde la cafetería de la Facultad de Matemáticas hasta el sí, río. Hay un sí. túnel que va de San Esteban a Las Dueñas, que está, bueno, Ujú, hay un aljibe, no sé dónde, y todo eso está claro que existe, ¿no? sí, Y que está ahí. Yo sé que en un momento dado se mandó tapiar muchas de las cosas que sí, hay. sí. Bueno, pero sin embargo, no puedo evitar la fascinación esa de pensar que en el fondo, y vuelvo a la Cueva de Salamanca, es una fantasía recurrente y algo yo creo que incluso Jambrina utiliza cuando escribe sobre esto, que es Ujú, que la Cueva de Salamanca no era más que la entrada, ¿no? Y que después hay una serie ahí claro. de grutas, de Ujú. laberintos, donde puede haber de todo tipo de estancias Sí, sí, fantásticas. sí. Y a mí sí que me gustaría en algún momento tener la oportunidad de recorrer algunos de esos tramos, ¿no? Mm, Porque algunos sí que incluso he podido atisbar, pero por ejemplo en la Pontificia o en la Plaza Mayor y tal, pero ajá, eso me gustaría explorarlo y me gustaría conocerlo, ¿no? A ver qué realmente hay ujú. de eso y qué se podría todavía visitar. Me suena en su día haber visto algo también en lo que es lo que se supone que es el lugar fundacional de Salamanca, en el Teso de San Vicente. No sé si en los restos arqueológicos que hay Sí. ahí, quizá ahí había algo también. Me quiere sonar que había algún tipo de subterráneo, alguna historia ahí. No sé si te suena. Sí, un paso de guardia me parece que descubrieron hace un tiempo. Sí. Bueno, no sé, hay un montón de cosas. Y precisamente ese sitio, el Teso de San Vicente, que no me ha Mm, venido a la cabeza de principio, también creo que es algo absolutamente excepcional. O sea, sí. el poder ver la impronta de esas cabañas con el sitio donde se supone que se Ujú. sentaba la gente hace milenios, Sí, los sí. sitios de las hogueras, me parece que es una cosa absolutamente bestial. Y una vez también, bueno, dando pena allí a los obreros, conseguí entrar antes de que se abriera, cuando estaban rehabilitándolo Sí. y me dejaron entrar y vi aquello así como desnudo y tal. Y bueno, para mí eso fue una sensación impresionante, ¿no? Poder ver pues Mm, esas primeras poblamientos ahí en ese lugar. Y también tengo por ahí un par de cuentos escritos fantaseando un poco con lo que pasaba allí, ¿no? qué bueno. A mí me llama mucho la atención también la famosa, la cueva de la Múcheres. ¿Te suena? Hombre, claro, sí. Claro. Sí, 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 hombre, por supuesto. No sé si quieres contar un Sí. poco la Además, yo historia. cuando era pequeño, claro, yo cuando era pequeño pensaba que la cueva de Salamanca era eso, porque yo sí que fui alguna vez de pequeño a esa cueva, creo que incluso cuando estaba todavía habitada o era un bar o algo así, porque ahí ha vivido gente, ha habido una temporada que era como una especie de bareto allí, Ujú. de tasca, ¿no? Sí. Y tengo así como ese vago recuerdo de haber ido con mi abuelo, con mi padre a ese lugar y siempre pensé que la cueva de Salamanca era eso. Luego, cuando descubrí que estaba en otro sitio, incluso me decepcioné un poco, ¿no? Ujú. Pero es Sí, un sitio también maravilloso y muy, muy alucinante. curiosamente creo que se mantiene. Yo es que hace mucho que no paso por la zona, pero creo que lo Sí, han dejado como la entrada, ¿no? Me parece, lo que es la boca sí, sí, sí. de la cueva ahí, ¿no? La Múcheres era, no Ahora sé si tú hay una conoces, reja. sí, hay una reja, hay una reja. Y yo no sé si quieres contar un poco tú conocer la historia de la Múcheres, yo es que no conozco realmente mucho. No, no, yo creo, o sea, o lo que yo he oído es que la Múcheres era probablemente la propietaria de ese bar o de esa especie Mm, de tasca o de esa especie de, bueno, local de alterne o lo que fuera que había allí. Es lo mm, único que he oído, pero desde luego no lo sé. Estoy seguro de que hay gente que esto lo sabrá a ciencia cierta porque me ya. imagino que no será una historia demasiado esotérica. Pero como el run run que yo tengo un poco así de fondo es ese, que probablemente fuera la mujer que se encargaba de aquel establecimiento. A ver, luego por otro lado tenemos la universidad, que la verdad que esto ¿Mm? también es algo realmente impresionante, ¿no? El poder vivir en una ciudad
donde existe una de las universidades más antiguas de Europa y por tanto del mundo, ¿no? Quiero decirte que bueno, eso Sí, es impresionante. Pero ¿no te da la sensación de que a veces no valoramos suficientemente esto? No sé cómo decirte. O sea, a ver, te lo digo porque, a ver, yo en alguna ocasión que he estado viajando por ahí en Inglaterra y demás, es que, a ver, mucha gente no sabe ni siquiera dónde está Salamanca, ¿sabes cómo te digo? En claro. cambio, sabes dónde está París, sabes dónde está Oxford, sabes dónde está Bolonia, pero nadie sabe dónde está Salamanca, no le suena para nada. Entonces, no sé, como me resulta muy chocante eso, ¿no? No sé si te ha pasado a ti también eso. ¿Qué Sí, sensaciones eso es tienes? una cosa que nos sorprende a todos, pero que da un poco también la medida de las cosas, ¿no? Porque, Mm, claro, yo creo que aquí en Salamanca tenemos un problema doble, contradictorio, una especie de paradoja. La primera es que probablemente no somos conscientes o no le damos la importancia suficiente a ese hecho del que haces mención. Pero por otra parte, creo que también aquí hay una especie como de inflación salmantinista en la propia Salamanca que hace que nos creamos que esto es algo que tampoco a lo mejor es, ¿no? Entonces, mm, el hecho de que en Oxford no conozcan a Salamanca también da la medida de que, bueno, que esto probablemente hace 600 años, 800 años, bueno, 800 años no porque era un pequeño estudio, ¿no? Cuando se fundó, pero que en un mm, momento dado, esto sí que fue una de esas lumbreras del orbe de las que tanto se habla, pero que ahora, bueno, pues no sea más que, pues es una universidad y yo soy empleado de ella, ¿no? Pero que sea una sí. universidad, como hay muchas otras en España y en el mundo, sin ningún mérito especial, más allá del de mantenerse y el de formar a toda la gente que forma. Y bueno, pues que eso, aunque nos sorprenda a todos al principio, pues yo creo que es muy real, ¿no? Y por otra parte, yo creo que en Salamanca se nos llena demasiado la boca, los salmantinos, de las viejas glorias y vivimos y queremos vivir un poco de esas rentas, ¿no? Yo no he Mm, visto en ningún sitio donde los autobuses estén decorados con fotos de la catedral, el Corte Inglés esté decorado entero con imágenes mm, de la catedral, todos los sí, bares tengan grabados de la catedral, sí, en sí, todos los logotipos de todas las empresas de Salamanca aparezca la catedral. sí, sí, Hombre, sí. yo creo que hay un momento, y eso yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos, que Mm, habría que replantearse un poco la identidad de esto, ¿no? O sea, yo creo que estar en esa especie de anquilosamiento del siglo XVI no nos hace mm, bien a nadie, ¿no? De hecho, yo una de las cosas de las que estoy orgulloso del libro que mencionabas antes es que mm, creo que es un libro que no es castizo, este de Leyendas de Salamanca, ¿no? Que está escrito con la misma neutralidad y con la misma punto de vista que si fuera un libro de leyendas de Washington o de Bangkok, ¿no? Bueno, mm, pues no, esto no es ni mejor ni peor y hay como una especie de espíritu salmantinista rancio ujú, ujú. que a mí no me gusta, ¿no? Que a mí me parece que Ya, habría que superar y que habría que volver a escribir. Pero bueno, son ideas mías, ¿no? Creo que hay una ya. inflación de salmantinismo en Salamanca que debería ponerse un poco también en revisión. Es posible, es posible. Yo a veces lo que me pregunto es cómo en el siglo XIII, por ejemplo, se llegó a fundar pues no sé, una universidad de ese tipo, a lo mejor en un sitio tan, no sé si decir tan periférico respecto a Europa. No sé si eso ha influido mucho, influye en esto que estamos hablando. No, no lo sé, no lo sé. Sí. ¿Qué fue lo Sí, no, que yo tampoco. te entrecortas Sí, un no sé. poquito aquí? Sí, sí, no sé qué. A ver, Sí, es que se entrecorta un ahora. poco la imagen. No sé si. A Sí, a ver mí me ahora. pasa lo mismo contigo. No sé qué está pasando. ¿Te pasa? ¿Te está pasando? ¿Sí? ¿Se entrecorta también mi Sí, pero imagen? nada, muy poco. O sea, pero de vez en cuando sí que hay Ah, un saltito. vale, bueno, no te preocupes, yo creo que quedará bien de todas maneras. Claro. Sí, te decía lo de la periferia de Europa, que no sé si eso algo tiene que ver en que no sea tan conocida o tan reconocida o tan, ¿sabes? No sé si tiene algo que ver. Y si tú sabes realmente qué fue lo que hizo que se fundara una universidad tan importante en un sitio como este, que aparentemente no es un lugar, bueno, no sé si es de paso, o si era de paso o no era de paso, pero qué es lo que hizo que realmente en un lugar tan, digamos, periférico de Europa se fundara una universidad tan importante, ¿no? No sé si tú tienes algún dato, alguna historia. No, no lo sé, no lo sé con exactitud. Lo que me imagino es que, claro, la estructura de movimientos, la estructura jerárquica, la estructura de poder de aquella época, claro, sería tan diferente
a la que tenemos ahora, que probablemente pues influyeran cuestiones de tipo monástico, de tipo militar, no lo sé, de cualquier cosa, ¿no? Pero lo cierto es que lo que se fundó aquí en el momento en el que se funda la universidad era un pequeño estudio catedralicio que no tenía ni siquiera instalaciones propias, y todo esto se fue creando con el tiempo. Probablemente el hecho de que se creara el estudio no fue tan importante como las distintas sanciones y los distintos impulsos que recibió luego más adelante, ¿no? Pero bueno, esto me imagino que lo tendría que contestar un historiador que tuviera presente todos esos elementos y que supiera exactamente cómo fueron todas esas fases, ¿no? Pero yo creo que esto es más bien, me imagino, una acumulación de impulsos sucesivos, y el hecho de, no creo que a lo mejor fuera tan excepcional que se fundara eso aquí en aquel momento, y probablemente es poco más o menos en el tiempo pues fue pasando lo mismo en otros lugares, ¿no? No lo sé. Aquí en el libro comentas también un poco el libro famoso, un poco los orígenes del nombre de la ciudad, ¿no? Sí. El Mántica, ya viene lo de la mántica, lo de la mancia ahí, ¿no? Lo de las ciencias ocultas, ¿no? Ya lo de la magia asociada a la ciudad, ¿no? Es una hipótesis, claro, nada más, supongo, una hipótesis, ¿no? Sí, son hipótesis, y además yo creo que son hipótesis sobre todo divertidas, interesantes y sugerentes. Me imagino, me pasa, o sea, si antes te decía lo del historiador, ahora te diría lo del filólogo, ¿no? Yo en estas cosas, no, ya te digo, no es una investigación como una tesis doctoral, ¿no? Es una recogida de datos, normalmente de otros libros, es una hipótesis muy sugerente, por supuesto, ¿no? Igual que lo de la otra opción de salamántica, ¿no? De que son salaminos y áticos, bueno, son todo cosas que bueno, a mí me gustaría también pensar que en la palabra Salamanca está la palabra Salomón, ¿no? Pero esto es una cosa mía, una fantasía que me gustaría utilizar en algún momento, y que también pues hay ese factor de sabiduría arcana, de magia ancestral en el propio nombre de la ciudad. Pero bueno, yo creo que igual que a mí se me ocurre esto de Salomón, probablemente esas otras hipótesis de lo de Ela como lugar y Mantiqué como adivinación, ¿no? Como lugar de adivinación, también es una hipótesis fantasiosa que se le ocurre a alguien en algún momento. No sé si tienen mucho apoyo filológico o no, pero bueno, en cualquier caso son bonitas y son sugerentes, ¿no? Bueno, es interesante hacer estas interpretaciones, ¿no? Que hacemos. Bueno, nos lleva también a desarrollar un poco la imaginación y a, bueno, conectar con otras cosas. Está muy bien, está muy Sí, bien. eso es lo que a mí me interesa, sobre todo, vamos. El libro que tienes ahí, igual que otros muchos libros, es un libro ahistórico, ¿no? Ahistórico, porque todos, o sea, la mayor parte de nosotros somos ahistóricos. A nosotros nos preguntan, ¿quién hizo esto? O sea, si a un salmantino de a pie le preguntas, ¿de qué época es la Plaza Mayor? Pues estoy seguro de que mucha gente diría que es medieval, o ¿sabes? Cuando es una cosa de hace 2 días. O ¿qué es más vieja, la catedral o la plaza o la Casa de las Conchas? ¿Qué más da, no? O sea, eso tiene interés, por supuesto, histórico, y es una fuente de cultura y cosas y de conocimiento que hay que tener, pero en el fondo el mundo de las leyendas goza de ese privilegio de ser ahistórico, ¿no? De que bueno, que tenemos a los romanos por ahí, a los cartagineses, a los espadachines del 17, a los estudiantes pícaros, todos mezclados en un mundo, ¿no? que es muy interesante. A mí me gusta mucho Álvaro Cunqueiro, el escritor, que es mi escritor favorito, y este tipo hace eso, ¿no? Te cuenta la historia de Ulises, y Ulises recala en un puerto gallego y se come una nécora con un ribeiro y tal, y bueno, a mí toda esa especie de tiempo sin tiempo me fascina, y creo que es un sitio muy fértil para imaginar y para disfrutar. Bueno, oye, ahora que has dicho la palabra, has citado la palabra medieval, eso conecta también un poco otra vez con, si quieres, con tu trabajo, con lo que estás haciendo ahora, bueno, con el tipo de trabajo que haces y con un poco la exposición esta que tienes en Madrid, ¿no? El tema de los grabados. Esto de los grabados, ¿quieres explicar un poquito cómo es? Porque es no sé, es como muy, muy artesanal todo, ¿no? Según Sí, yo sí, lo he desde visto y luego. según te he visto explicarlo en otras entrevistas, ¿no? El Sí, tema del linoleo y todo esto es como una artesanía claro. muy, muy medieval, casi podríamos decir, ¿no? Sí, de hecho o sea, el linóleo es un material moderno, es un material del siglo XIX, yo creo, pero bueno, digamos que es buscar un material un poco más fácil de trabajar que la madera, ¿no? Porque el resto del proceso
es un proceso totalmente heredado de la silografía, del grabado en madera, que se empezó a practicar. En alguna entrevista he dicho que se empezó a practicar en la Edad Media como complemento al trabajo de la imprenta, ¿no? Para meter esos tacos de madera con la tipografía y tal, pero por supuesto la estampación como tal, o sea, el hecho de cortar trozos de madera, embadurnar de algún potín ese trozo y estamparlo contra algo, es más viejo bueno, o tan viejo como el hombre, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me interesó mucho esa técnica, aparte de las cuestiones ya puramente de elaboración, que luego si quieres te puedo contar algo, pero me interesó la técnica sobre todo porque me parecía el mejor vehículo desde el punto de vista del estilo para para llevar a cabo una idea que yo tenía en la cabeza, que era tratar de ilustrar a Tolkien, más concretamente, o hacer ilustraciones pseudomedievales de fantasía, pero que pareciera que provienen de ese mismo mundo. O sea, no ser un ilustrador contemporáneo utilizando técnicas digitales o acuarelas maravillosas para dibujar eso desde el punto de vista actual, sino que pareciera, o de alguna forma jugar a ese juego de falso documental. Yo aquí tengo un grabado sobre el Pony Pisador, que es la taberna del Señor de los Anillos, pero vamos a ver cómo lo habría hecho alguien que estaba allí mismo en la taberna viendo los hechos y con las herramientas a su alcance. Por supuesto, todo esto es un poco falaz, ¿no? Pero se puede jugar a eso y puede colar la idea. Y yo creo que eso fue uno de los aciertos conceptuales que en aquel momento, pues algo me iluminó y me funcionó muy bien. Y yo creo que fue desde la perspectiva de la técnica más rancia, más anticuada y más, bueno, más pasada de moda, ¿no? Que es el grabado en madera y en linóleo, pues conseguir hacer una cosa, sin embargo, muy moderna y muy acorde con los tiempos que corren, ¿no? Es una idea un poco posmoderna, pues bueno, de esto del manuscrito encontrado, de vincular la obra con su procedencia. Yo creo que funcionó muy bien. Y a mí me gusta mucho. Y aparte el grabado es una técnica maravillosa que permite unos resultados muy interesantes y que tiene una dureza que a mí me resulta muy gratificante y muy especial, ¿no? Y bueno, yo estoy muy, muy cómodo ahí. Y aunque hago temporadas de descanso para también ir probando otras cosas, ir avanzando por otros derroteros, pero sigue siendo un poco mi técnica de cabecera, ¿no? Por lo que se me conoce y lo que la gente normalmente me pide a la hora de querer tener algo mío. Sí, sí. Yo hice algo de linóleo en el colegio, creo recordar. Sí, es que yo también, ¿eh? Yo creo que hubo un momento en pretecnología o en manualidades, o como se llamara aquello, que casi era preceptivo hacer un linóleo, ¿no? Yo me acuerdo que hice un barco, me corté 40 veces, bueno, luego era todo un poco desastre. Sí, sí. Pero sí tengo aquel recuerdo y recuerdo además que no me interesó y me resultó como duro y desagradable y coñazo cuando lo hice de pequeño y luego cuando lo retomé de mayor, sin embargo, me pareció otra cosa muy diferente, ¿no? Pero sí, yo creo que todos hemos hecho algún linóleo. La gente de nuestra quinta DGB, digamos, nos tocó hacer algún linóleo. Yo tengo la misma impresión que tú, no acabé muy satisfecho con lo que hice, por lo laborioso que era, yo creo, y por lo tedioso que pudo llegar a ser. No acabé muy satisfecho. Me imagino que luego la cosa cambia, imagino, con la edad y con con la madurez de cada de uno, ¿no? Entonces, es posible. También con mejores herramientas, con más medios. Claro. Y bueno, y también, pues a lo mejor con un poco más de paciencia y con un poco más de motivación. Pues yo me imagino que aquello del linóleo, yo creo que lo haríamos entre el espejito aquel que rascabas por detrás, no sé si tú lo tuviste que hacer, y a lo mejor un trabajo de macramé y otro de marquetería, ¿no? Y era todo, bueno, como una sucesión de cosas que te interesaban regular. Así que bueno, sí, yo me acuerdo de aquello y joder, ojalá apareciera algún día esa plancha, ¿no? Que desde luego es imposible. Pero básicamente lo que haces ahora es prácticamente lo mismo, ¿no? Me imagino, con mejores herramientas, evidente, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es una plancha de linóleo que tú vas escarbando con las gubias. Sí, con una herramienta, eso, con las gubias. En el fondo se trata de, bueno, pues eso, como tú hubieras dicho, es una plancha en la que tú vas con una herramienta de corte. Normalmente aquí en Occidente utilizamos gubias, bueno, y en Oriente también, pero en Oriente hay veces también que se trabaja con cuchillos, con hojillas, con otros elementos, y lo que vas haciendo es arrancar de la plancha todo lo que no quieres que se vea en la imagen final. De forma que lo que haces al final es crear como un sello de oficina gigante, ¿no? Donde hay unas partes resaltadas y otras partes hundidas. Embadurnas esa plancha de tinta y lógicamente solo se manchan las partes resaltadas. Y luego, bueno, pues ahí pones un papel encima. En algunas ocasiones se utiliza una herramienta que se llama barén para frotar el papel contra la plancha y en otras ocasiones se utiliza una prensa. Aquí en Occidente solemos utilizar prensas porque somos más bestias, ¿no? Y menos sutiles. Yo tengo una prensa que parece un tanque ruso robusta, gigante. Y bueno, pues ahí metes el papel con la
plancha entintada y consigues hacer reproducciones de esa plancha, ¿no? Y la verdad es que es ya digo, yo estoy enamoradísimo de esa técnica. En primer lugar, porque siempre me gustó el grabado medieval, y después porque descubrí hace unos años a los grabadores de Europa del Este, que son una gente también con una técnica maravillosa y que además ha estado muy vigente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Ahora el grabado de este tipo sobre todo se capitaliza en Estados Unidos, en Inglaterra y en algunos lugares de Europa del Este. Y en México, perdón, que en México también hay una tradición bestial de grabado. Es donde más se crean este tipo de cosas. Qué bueno. Y luego, una vez ya el papel ya tintado, luego ya es cuando lo coloreas, digamos, ¿no? Después. Sí, ¿no? normalmente, digamos que la masa madre de todo esto es el grabado puro en blanco y negro, que es lo que yo, digamos que creo. Lo que pasa que sí que es verdad que hay veces, por ejemplo, para las exposiciones o para determinados clientes que los piden así, los coloreo con acuarelas. Pero digamos que eso es como una especie de versión premium de los grabados o de versión sofisticada. Y de hecho yo tengo amigos, gente que está más metido en el mundo de la gráfica y tal, que piensan que no los debería colorear, ¿no? Que la versión en blanco y negro siempre es mejor y tal. Pero bueno, a mí me gusta mucho colorearlos, me parece que quedan muy bonitos en color. Y bueno, pues hay veces incluso en exposiciones que ofrezco las dos versiones. En la de Madrid no pasa, pero hay veces en algunas exposiciones que pongo el grabado en blanco y negro y en color. Porque yo realmente no sé muy bien decidirme por cuál es el resultado mejor. Pero lo cierto es que el grabado como tal, digamos que lo que a mí me parece como digamos, el producto cero es el grabado en blanco y negro. Pero sí que es verdad que a veces lo coloreo y para las exposiciones casi siempre porque me parece que queda más vistoso y mejor. Sí, Y es lo muy... coloreo con acuarelas, vamos, unas acuarelas muy buenas que tengo, pero es un coloreado con acuarelas que en este caso en el grabado se llama iluminación, así como técnicamente. Iluminar el grabado. Iluminación, has dicho, sí. Me Sí. parece muy, vamos, en Madrid, desde luego, la exposición de Madrid me parece muy, muy impactante, el color le da mucha vida, claro. Sí, sí, totalmente. Sí, a mí me gusta y sobre todo es imposible, por ejemplo, entender el mundo medieval sin el color. O sea, todo el grabado medieval y la Sí, miniatura medieval y el mundo de la imagen sí, medieval, en los frescos, todo es rabiosamente colorido, ¿no? O sea, claro. tendemos Sí. a asociar una imagen como monocroma a la antigüedad, cuando en la antigüedad se policromaba todo a saco, ¿no? Pero sí que es cierto que luego hay todo el grabado del 16, del 17, del 18, el grabado libresco es en blanco y negro y también funciona muy bien, ¿no? Pero bueno, es una decisión que yo todavía no he sabido tomar, con lo cual me quedo con las dos cosas. A veces lo hago en blanco y negro, a veces lo hago en color y me parece que los resultados intento hacerlo de forma que en las dos versiones funcione. Fantástico, fantástico. Bueno, pues nada, no sé si por ir terminando, si quieres, no sé si quieres hablar un poquito de próximos proyectos tal vez, o en qué estás ahora, en qué estás trabajando. Pues mira, estoy ahora haciendo bastantes cosas. Estoy haciendo muchas cubiertas para libros, todas para universos de fantasía y tal, con la editorial Gigamés, con SM, tengo varios proyectos por ahí abiertos. Estoy haciendo una cosa también con un tipo que hay que seguir sí o sí, que se llama Noviembre Nocturno, que es un especialista en narrativa, hace muchas cosas sobre Lovecraft y estoy trabajando con él en un tema. Y luego, bueno, hay un montón de pequeños proyectos por ahí. Los grandes ahora son un proyecto que estoy haciendo con Rodrigo Cortés, también compatriota nuestro, Sí, director salmantino de del zoo. cine, sí, Y fantástico. eso es. Y bueno, estamos haciendo una cosa juntos de la que empezaremos a hablar en breve, pero que todavía está en fase embrionaria. Y luego una cosa que sí que me gustaría, vamos, o de la que estoy muy pendiente, es un trabajo que ya está terminado, pero que todavía no se ha visto, que es otro trabajo nuevo con Del Toro en su próxima peli. Porque la próxima película, que se llama Nightmare Alley y está a punto de estrenarse, yo creo que se Sí. estrena como dentro de un mes o así. Diciembre creo que he visto, me ha parecido ver. Diciembre, tal Diciembre. vez. Me suena, Bueno, pero pues no. ahí es una carta perdón, una película que tiene que ver también con el mundo de la anomalía, del misterio, de lo sobrenatural. Y entonces, bueno, hay una serie de elementos en la película que me pidió que diseñara claro, pues yo lógicamente me tiré de cabeza a diseñar. Claro. Y bueno, pues estoy muy, muy, muy pendiente. En el tráiler ya se puede ver algo de lo que yo hice para la peli, pero claro, yo lo que estoy deseando es poder verla y ver ahí cómo, pues imagínate, ¿no? Mi trabajo ahí insertado Fantástico. en el imaginario de mi director de cine favorito, ¿no? O sea Sí, que yo creo que va a ser un puntazo y tengo muchas ganas de verlo. fantástico. Creo que la peli en español tiene otro nombre que no me acuerdo ahora. Tiene otro Bueno, la nombre. peli está basada en una novela que se llama El Callejón de las Almas Perdidas,
y a su vez hay una versión ya cinematográfica de los años 40 con Tyrone Power y tal, que está muy bien ya la peli de los 40. Sí, y entonces no sé si le dejarán el título original, vamos, el título inglés, o la traducirán como se tradujeron las versiones anteriores, que es así, El Callejón de las Almas Perdidas. Me suena que va por ahí la cosa, pero no sé, por lo menos buscando en Google me ha aparecido con ese nombre, pero no sé si al final quedará así o no, no lo sé. En fin. Por cierto, recomiendo mucho tanto la novela como la película antigua porque están realmente bien. Ajá, genial, genial. Pues nada, de momento nos quedamos también con el Tarot del Toro, en fin, con un montón de cosas aquí, con Tomás y no sé si hay alguna cosita más que quieras contar. ¿Alguna cosita más que quieras Pues añadir? nada, que un placer charlar contigo, un placer saludarte y nada, que simplemente dejar esto emplazado para ya un día conocernos en persona Fantástico, sí. y tomarnos un mentapoleo por ahí o algo, Sí, ¿no? porque no nos conocemos en persona o sí, es que no lo sé. No, yo conozco tu libro, Los discípulos del señor Pez, que Sí, me lo sí, regalaron hace tiempo también, me lo dijiste. y sé de ti así por conocidos Sí, sí, y tal, porque bueno, yo también además he tenido épocas que he estado relacionado con estas prácticas a las que tú te dedicas, y entonces, meditación y bueno, tal. sí Sí, que sí, hay, sí, yoga y tal, y sí. tenemos alguna enlace por ahí común, pero no, Bueno, yo creo bueno, que en pues persona no he coincidido nunca, pues nada, así que habrá que remediar. apunta el mentapoleo ahí, apunta el mentapoleo. Eso, lo dejo apuntado, yo invito. Fenómeno, fantástico. Pues nada, ya habrá oportunidad. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Voy a dejar también en el vídeo tus redes, tus enlaces, la web y todo, ¿vale? Por si alguien quiere indagar y explorar. Y nada, recordarle a todo el Claro, mundo que exposición hasta el 10 de noviembre, ¿verdad? En Madrid. eso es. 10 de Sí. noviembre, a ver, vamos Además a decir. haremos la. Sí, Sí, el 10 de noviembre haremos la clausura y me imagino clausura. que. Bueno, no me imagino. Vamos a hacer otro pequeño acto allí, de un encuentro Ujú. con la gente y tal. Así que si alguien está el 10 de noviembre por Madrid, pues puede ir Vale, a ese acto. Y si no, venga, hasta ese día, pues está en fantástico. la Biblioteca Eugenio Trías, dentro del Parque del Retiro, está la exposición montada. Fantástico. 10 de noviembre de 2021, vamos a decir el año, no sea que Eso. alguien esté viendo el vídeo en el año 2022 o 23 y ya, claro, no. O 2050. O 2050, quién sabe. Bueno, seguro que en esos años habrá habido muchas otras exposiciones o habrá otras exposiciones tuyas también por ahí. Esperemos, sí. Fantástico, oye, Tomás, un placer y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Venga, Que Fernando, vaya muy un bien. abrazo. Un Muchas gracias. abrazo. Chao, Venga. chao, chao.